Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Venga, Esther. pues buenas tardes a todos. Gracias a los voluntarios que están a estas horas todavía conectados para el último bloque de estas actualizaciones de nefrología, bloque de trasplante renal. Damos paso al prestigioso doctor Pascual, que no hace falta presentación y es por todo conocido, y seguro que nos va a dar una interesante charla y una elegante charla, como siempre las da en estas sesiones nuestras. Adelante, Julio. Muchas gracias, Esther, Fernando. Gracias a la Sociedad Madrileña por esta invitación tan amable y tan interesante, porque la verdad es que llevo toda la tarde aprendiendo y disfrutando mucho de todas las presentaciones. Es un reto ir detrás de Alberto Ortiz y a las 8 de la tarde, pero bueno, trataremos en los próximos minutos de actualizar lo que ha ocurrido recientemente en el trasplante renal. Los criterios que he utilizado para preparar la charla es incluir publicado en 2020 y 2021 y no antes, y en realidad pues lo que a mí me ha parecido más interesante, con la carga de subjetividad que eso tiene, porque tengo solo 20 minutos, intentaré que sean 18 en vez de 20, e ir rápido sobre lo más relevante. Lo trataré de estructurar en algunos bloques, empezando por el donante. ¿Qué se ha publicado sobre la donación renal en este último año? Pues, en primer lugar, un trabajo interesante de registro en el que se trataba de analizar en JAMA la asociación entre el daño en el riñón, en el donante, el daño agudo, y la supervivencia posterior de esos riñones una vez puestos en el receptor. Se analizaba más de 12.000 donantes sin daño agudo versus más de 12.000 con él, en los 3 estadios de CADIGO, 1, 2 y 3, y la conclusión, para hacerlo corto, es que no hay ninguna asociación entre ese daño agudo que tenemos en el riñón donado y que ponemos en el receptor y la posterior supervivencia del injerto. No hay ninguna repercusión ni a corto ni a un poco más largo plazo, ni en función retardada, ni en no función primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo trabajo muy interesante y para mí disruptivo es que han puesto los franceses y belgas junto con los americanos y con su registro las cosas claras y con datos de una intuición que muchos ya teníamos, y es que la utilidad de la histología renal como base para rechazar o descartar o tirar a la basura riñones utilizables es muy poco relevante. Y al final lo que hacen los franceses y los belgas es coger sus cohortes, sus registros y analizar cuál es la supervivencia general de sus riñones trasplantados. Aquí lo veis, la línea negra, Kaplan-Meier, y la roja, la supervivencia a largo plazo de los riñones que se han puesto en Francia y en Bélgica, totalmente macheados con los que se tiraron en Estados Unidos en base a la histología. Y como veis, y como era esperable, la diferencia es significativa y sobreviven peor los riñones, digamos, etiquetados con mala histología, pero tienen una supervivencia nada menos que del 70% a 10 años, y sin ninguna duda ellos acaban concluyendo que esos riñones son utilizables, son útiles y no deberían haberse descartado. A la derecha tenemos cómo se diferencia en las cohortes belgas y francesa en la línea discontinua los riñones con criterios expandidos, que como veis es un calco de los riñones que los americanos desprecian o descartan y que sin duda podrían haberse puesto con una supervivencia muy relevante. Un tercer estudio sobre fundamentalmente el efecto del trasplante renal de riñones límite o de riñones difíciles proviene del registro catalán, en el que vimos que la ventaja en supervivencia y en reducción de mortalidad de trasplantarte respecto de seguir en diálisis se reducía en torno a un 50% cuando el donante estaba entre 60 y 79 años, e incluso en esa cohorte de 128 injertos mayores de 80 años puestos en los receptores, se conservaba en buena medida esa ventaja de supervivencia. Aquí se ve la supervivencia o la ventaja en el tiempo, y como vemos, a partir del sexto, séptimo, octavo mes, esa diferencia empieza a ser ya muy significativa, mientras que en los primeros meses, y sin duda por las muertes precoces,
las muertes inesperadas, cardiovasculares, etcétera, la utilización de esos riñones límite tienen un precio que se paga en mortalidad, que luego a partir, ya digo, del primer semestre empieza a ser significativamente mejor colocarse ese riñón que permanece en lista en diálisis. Y en donación renal de vivo hay otro trabajo potente que confirma lo que ya sabíamos, que cada 10 mililitros menos de filtrado glomerular a los 6 meses de la donación, ese donante vivo tiene un aumento de riesgo de enfermedad renal crónica terminal y, sin embargo, ese riesgo, que porcentualmente es elevado, es significativo, es de un 28% por cada 10 mililitros minuto menos de filtrado a los 6 meses, es un riesgo absoluto muy bajo. En la peor cohorte de todas, que son aquellos donantes que se quedan por debajo de 50 mililitros a los 6 meses, esa incidencia de riesgo de enfermedad renal terminal que requiere tratamiento sustitutivo es del 0,3% a los 15 años. Un riesgo que, si se comenta con los donantes potenciales, en su inmensa mayoría son capaces de asumir, seguramente con bastante más decisión y más determinación que el propio nefrólogo que se dirige a ellos. Algunas cosas relevantes sobre el receptor. A mí cualquier revisión de actualización, en mi opinión, debe empezar con el registro europeo de diálisis y trasplante, de la ETA, y específicamente con esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, en la que se compara los puntos, cuál es la esperanza de vida posterior en la población general según la década en la que vivas en este momento. Yo, que tengo 58 y que me mantengo aquí, bien, pues si no tengo enfermedad renal crónica terminal, aquí lo que me dice este registro, utilizando fuentes estadísticas de población general, es que me queda una esperanza de vida de 25 años. Sin embargo, a esa misma persona de 58 años que está trasplantada, le queda la mitad del tiempo aproximadamente, y si estás en diálisis te queda el 25% de ese tiempo. Como en los próximos años no seamos capaces de ir acercando esa esperanza de vida al punto rojo, que es el punto de la población general, tendremos que seguir diciendo que tenemos todavía mucho camino que recorrer a la hora de facilitar una supervivencia con calidad a nuestros pacientes. Ese acceso al trasplante, que mejora la supervivencia, en Estados Unidos se ha visto, y esta es la publicación de Jason que os traigo, que no ha mejorado nada en las 2 últimas décadas. Como vemos en este abstract gráfico, el 29% de su población en diálisis accedía a la lista de espera a finales de los 90, el 28% accedía en 2013 y 2016. Como vemos, ninguna evolución al alza y una relación realmente sorprendente entre tu nivel socioeconómico y el acceso a esa lista, que se mantiene tozudamente constante en el tiempo. Desde los años 90 hasta hace bien poco, realmente solo el 19% de aquellas cohortes de más bajos ingresos económicos entraban en lista de espera, mientras que era más del doble ese porcentaje en los receptores potenciales o pacientes renales que tenían el más alto volumen de ingresos. Esta inequidad es realmente tremenda y, bueno, pues está por investigar en España. En España no tenemos ni idea, ni siquiera prácticamente el porcentaje de pacientes en enfermedad renal que requiere tratamiento sustitutivo que entran cada año en lista. Es difícil conocer ese dato. Más aún, cómo se relaciona eso con el nivel socioeconómico. En cuanto a algunos elementos de los receptores, de su estudio, de su preparación para el trasplante, me he centrado bastante en lo que se ha ido produciendo en la relación de la actividad física y algunos eventos relevantes, como por ejemplo el riesgo cardiovascular. La conclusión de este estudio, que es un post-hoc análisis del ensayo Favorite, en el que un número muy relevante de pacientes fueron seguidos durante bastantes años. El resumen en cuanto a riesgo cardiovascular, eventos cardiovasculares, mortalidad y mortalidad por cualquier causa, es que cuanto más ejercicio hace el paciente renal, el paciente en tratamiento sustitutivo, el riesgo de estos eventos cardiovasculares, de la mortalidad cardiovascular y de la mortalidad por cualquier causa es mucho menor. Para los que nos hemos aficionado al análisis de la fragilidad y la importancia que pueda tener más allá de la edad
la fragilidad, la sarcopenia, etcétera. Esto es una magnífica revisión que aconsejo a todos los nefrólogos, por supuesto, y que repasa toda la manera, los modos de medir esa fragilidad, de manejarla y cómo debe ir el futuro de este manejo de la fragilidad. Una de las conclusiones fundamentales es que deberíamos intentar prehabilitar a los pacientes candidatos a trasplante e incluso a los pacientes trasplantados recientes para que pudieran salir cuanto antes de esa fragilidad que va a cuestionar los eventos, que va a cuestionar la evolución positiva que espontáneamente deberían tener con el trasplante. La obesidad y el binomio obesidad-género femenino es muy malo para entrar en una lista de espera en lugares tan avanzados como, por ejemplo, Australia. Aquí vemos, por ejemplo, en esta incidencia acumulada de entrada en lista de espera, como la obesidad, esta cohorte naranja, en varones es significativamente inferior a los pacientes que no tienen obesidad, y en las mujeres es aún muy inferior la entrada en lista de espera para trasplantes si eres obeso y si no lo eres, cuando se sabe perfectamente que la obesidad no es una contraindicación para el trasplante y que aunque los pacientes obesos que entran y se trasplantan tienen más complicaciones, con mucha diferencia ese nivel de complicación y de eventos es muy inferior a la mortalidad de mantenerse en hemodiálisis. Y aquí vemos de otra manera cómo la combinación género femenino y obesidad reduce de manera muy relevante las posibilidades de entrar en lista, más aún que a los varones, que como vemos también sufren de inequidad a la hora de acceder a esa lista. Y globalmente uno de los artículos más relevantes que uno puede ver en la literatura del último año es las KDIGO de evaluación y manejo de candidatos para trasplante renal, y fundamentalmente 3 o 4 pinceladas, porque este es un resumen en Transplantation, pero obviamente está disponible en su versión de más de 100 páginas para aprender la evidencia que existe sobre todos los elementos más o menos relevantes alrededor de la evaluación del receptor. La nefropatía de base es excepcionalmente un criterio de exclusión, el riesgo de recidiva debe siempre discutirse con el paciente y seguramente deben excluirse la mayor parte de pacientes que no consiguen curación tras un mieloma múltiple, enfermedades de cadenas ligeras o pesadas y la amiloidosis AL. En cuanto a la enfermedad cardíaca, que sigue en marcha el debate sobre cómo debe hacerse el cribado, se acaba concluyendo que la historia clínica, el examen físico y el electrocardiograma en general son suficientes para la mayor parte de pacientes asintomáticos, que seguramente es favorable hacer un cribado, un screening no invasivo con ecocardiograma o como mucho ecocardiograma de esfuerzo en pacientes que puedan tener riesgo por edad o por condiciones comórbidas, y los sintomáticos incorregibles a nivel de cirugía cardíaca o cirugía coronaria son los únicos que se deberían excluir por el motivo de enfermedad cardíaca de lista de espera de trasplante. Se insiste en la cardioprotección con aspirina, con betabloqueantes, con estatinas y en la profilaxis de la diabetes post-trasplante. En cuanto a las infecciones, retrasar el trasplante hasta la curación de una infección activa, la colonización asintomática prácticamente en ningún caso es criterio de exclusión, se repasa el cribado que hay que hacer de infecciones de cara a proceder al trasplante y se insiste en la vacunación similar a la población general antes del trasplante y, por supuesto, el consejo habitual de que las vacunas de virus vivos atenuados se hagan al menos 4 semanas pre-trasplante. En cuanto al cáncer, ninguna novedad relevante, simplemente insistir en que el tiempo desde que se cura uno de un tumor y que puede entrar en lista de espera debe variar, por supuesto, según el tipo y el estadio de ese tumor, y cada vez se trata de acortar más ese periodo porque cada vez existen más dudas de que esperar durante años con el enfermo en diálisis a que baje ese riesgo seguramente no se compadece con el riesgo que se asume de perder esos años de trasplante.
una diapositiva, un trabajo sobre el implante renal, es un tema muy quirúrgico, y sencillamente que el implante renal asistido por robot ha venido para seguramente quedarse. Este es un survey, una encuesta, un trabajo de la Sociedad Europea de Urología, en la que se concluye que la curva de aprendizaje es de unos 35 casos. No quiero pensar qué quiere decir eso en cuanto a qué pasó con los 34 anteriores en los centros donde se implantó el riñón con robot, con ayuda del robot. Se dice que las complicaciones graves y la función retardada son muy raros después de ya las primeras 10 cirugías. Y aquí, por supuesto, lo difícil es el salto de esa curva de aprendizaje y que no haya pacientes que paguen la inexperiencia de los centros. Por eso es muy importante la práctica, el entrenamiento con proctors, con gente experta que esté in situ en la sala de operaciones en los primeros implantes de cualquier unidad. Poca cosa de inmunosupresión. Lo más relevante es este único artículo del Lancet sobre trasplante en 2020, en el que se juntan los resultados preliminares de 7 ensayos clínicos de fases 1 y 2A no randomizados de terapia celular de inducción en trasplante renal, eliminando la inducción con basiliximab y manteniendo un grupo control clásico de basiliximab, tacrolimus, micofenonato, esteroides. En el grupo de ensayo, en el grupo experimental, los 7 ensayos tienen diversas combinaciones celulares, paquetes celulares de células T reguladoras, dendríticas y macrófagos, y tacrolimus, micofenolato, esteroides, permitiéndose una reducción rápida hasta la eliminación de micofenolato y de los esteroides y mantenimiento con monoterapia. No, al ser un número de pacientes muy escaso, y aquí hay un esquema global de los 7 ensayos, 2 alemanes, 2 norteamericanos, un británico, un francés, un italiano, hay diversas combinaciones de células. Lo más relevante es que no hay diferencia entre los dos grupos en rechazo agudo, y si nos vamos a las complicaciones, que es donde realmente parece intuirse una cierta ventaja, aquí arriba en naranja vemos la tasa de infecciones del grupo control, del grupo con basiliximab, tacrolimus, micofenolato. En azul tenemos a los pacientes que recibieron esa terapia celular. Parece que la infección, y sobre todo en base a muchas menos infecciones por citomegalovirus, que prácticamente desaparecieron en el grupo experimental, pues bueno, es una terapia prometedora que está iniciándose, pero que la traigo fundamentalmente para anunciaros que el futuro seguramente tendrá que ver con esto y con los desarrollos en fases ya más avanzadas 2B y 3. Uno de esos ensayos se ha publicado en British Medical Journal, a la vez que ese resumen en Lancet, es el berlinés, porque hay 2 alemanes y uno de ellos es el ensayo berlinés de Petra Reinke, Hans-Dieter Volk, que se basa en células T reguladoras con suspensión radical de micofenolato. Son 20 pacientes, 11 recibiendo las T-Rex, 9 controles, y lo único que acaba concluyendo, como era esperable, es que es seguro, que no hay sorpresas, rechazos agudos, etcétera, y que el paciente a largo plazo se puede mantener con monoterapia con tacrolimus después de esa terapia celular. Una charla mía seguramente no puede terminar sin alguna referencia a los inhibidores de mTOR, y este es un ensayo clínico interesante porque compara la introducción inmediata o retardada de everolimus y se acaba concluyendo que desde el punto de vista de las complicaciones de las heridas quirúrgicas, que es lo que seguramente más asusta a la hora de incluir everolimus desde el primer día, pues no hay ninguna diferencia entre ponerlo el primer día o esperar un mes para su introducción. En cuanto al seguimiento del paciente trasplantado, una revisión sistemática muy interesante sobre la repercusión del embarazo en la función del injerto renal a corto y más largo plazo. Se observa un aumento de la creatinina, una disfunción renal a corto plazo, en menos de 2 años, en la suma de ensayos clínicos. Yo creo que clínicamente poco relevante. Por encima del 2.º año y sobre todo por encima del 5.º año no hay ninguna repercusión. Una pincelada sobre la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y sobre todo el diagnóstico histológico de la biopsia. Aquí hay 205 pacientes trasplantados y con enfermedad renal diabética, y en las biopsias se aplica un sistema de detección automatizada
sin el concurso del patólogo, y el índice kappa es bueno, y la comparación entre el patólogo y el patólogo con la inteligencia artificial realmente sugiere que se puede avanzar por este camino de automatización sin sufrir demasiado a nivel diagnóstico. Otro de los mitos que seguramente deberíamos tratar de ir disminuyendo, ir eliminando de nuestro armamentario ideológico en el trasplante, es que los niveles bajos de tacrolimus son una mina de anticuerpos donante específicos y se asocian a mucha peor evolución. No es verdad, lo hemos revisado a nivel interno, a nivel general, a nivel de registro. La influencia de la dosis baja de tacrolimus y la exposición baja de tacrolimus en el desarrollo de anticuerpos donantes específicos durante 7 años, por ejemplo, en este estudio japonés, no es relevante y no es significativamente mayor entre los pacientes que tienen un nivel bajo de tacrolimus o los que los tienen elevado. Aquí tenemos cómo el nivel de tacrolimus entre los que hacen anticuerpos y los que no lo hacen es idéntico durante 10 años, y los factores que realmente influyen a la hora de desarrollar esos anticuerpos es estar sensibilizado ya previamente, es decir, tener inmunización, hiperinmunización con anticuerpos preformados, o tener disidentidades HLA, AB y DR 4 veces más, riesgo de padecer el desarrollo de anticuerpos específicos de novo con esos mismatches y con esos preformados. El nivel de tacrolimus realmente no tiene la más mínima relevancia en este sentido. Rituximab es útil para prevenir o para manejar la recurrencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Bien, la respuesta de este artículo francés de American Journal of Transplantation, un estudio retrospectivo de 148 pacientes que compara un par de grupos, por supuesto no aleatorizados, el standard of care, el tratamiento estándar, plasmaféresis, corticoides e inhibidores de calcineurina para manejar esa recidiva de hialinosis segmentaria y focal, con rituximab de rescate en algunos pacientes cuando se ve que al mes de empezar con ese tratamiento no hay respuesta o hay que suspender por cualquier motivo la plasmaféresis en algunos de ellos, o 39 pacientes que constituyen un grupo interesante de rituximab inmediato junto con la plasmaféresis y los esteroides. Es el grupo 2, 39 pacientes. Comparando ambos grupos, pues se ve que no hay una relevante diferencia entre la respuesta, pero sin embargo los pacientes, ese grupo de pacientes en los que se utiliza rituximab, digamos, de rescate, hasta en el 26% hay una remisión completa, y por tanto yo creo que la conclusión fundamental es que a la espera de trabajos todavía más sólidos y más potentes, sí parecería que rituximab puede ser un tratamiento de rescate en esta población que no responde al standard of care. No tengo tiempo para ir sobre todos los artículos que hay en cuanto al e-health, la información de nuevas tecnologías en el manejo del paciente trasplantado, que ha tenido un cierto boom, quizá menor de lo esperable, y eso es una revisión que tenéis en Transplantation Reviews con lo que existe a fecha de hoy de este tipo de trabajos. Y para terminar, un poco de COVID. Claro, hemos tenido en un hospital pequeño como el Hospital del Mar 4.000 ingresos COVID. Hemos visto cómo el factor de riesgo, más importante de mortalidad es la enfermedad renal crónica, además de la edad superior a 75 y sobre todo superior a 85, pero la enfermedad renal crónica, como ya han dicho diversos artículos, es el elemento más relevante que se asocia a mortalidad. Hay mucho papel poco relevante sobre COVID-19 y trasplante, incluso en las mejores revistas. Este artículo, por ejemplo, recientísimo del Jason, que uno diría, oye, voy a ver rápido aquí en este artículo que hay. Bueno, pues es sencillamente que en la región flamenca de Bélgica, pues la incidencia no ha sido muy alta, no ha habido muchos muertos y la cosa ha ido bastante bien entre marzo 2 y mayo 25. Luego, claro, en Bélgica vino la segunda ola y entonces las cosas han sido diferentes. Es lo que tiene tratar de publicar en una revista como esta rápidamente. Luego, claro, el tiempo hace que las cosas se pongan en su sitio. Y hay muchos artículos en la literatura que yo creo que perderán rápidamente su vigencia. Por ejemplo, en New England Journal of Medicine sobre trasplante en 2020 no hay nada. Lo único que hay
es una carta al director de Acalin, de Nueva York, describiendo 36 pacientes COVID y diciendo pues, que unos fallecen y otros sobreviven. Eso es fundamentalmente lo que ha producido esta revista en el campo del trasplante renal en ese año. En el kidney tenemos el registro de la EDTA con 1.000 pacientes y 10.000 controles, que muestra una mortalidad del 20% a 28 días de esta infección, y el registro francés con no demasiados casos, 243, que muestra que la probabilidad de mortalidad a 30 días es similar al que hemos visto de EDTA, 22,8%, la edad, mayores de 60, la enfermedad cardiovascular y la disnea de comienzo son los factores de riesgo más relevantes. En el registro de la Sociedad Española de Nefrología hemos observado cómo hay una cohorte de pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, que lo tenemos aquí, asociados o no a neumonía, que parece describir un fenotipo diferente, un fenotipo de menos mortalidad que los pacientes que solo tienen neumonía y no tienen síntomas gastrointestinales. Esto es interesante. Publicamos desde el registro en European Urology la experiencia muy inicial de los pacientes que se habían trasplantado en la primera ola y qué había pasado con ellos y que en el fondo motivaron en buena medida que cerráramos casi todos los programas. Como veis, entre el 17 de marzo y el 18 de abril hicimos 275 trasplantes en España. Tuvieron COVID-19 en los primeros 2 meses post-trasplante, 24 de ellos, un 9%, y 11, la mitad prácticamente, fallecieron. Comparados con los supervivientes de ese momento, pues tenían más edad, un COVID-19 más precoz y se habían tratado, curiosamente, menos frecuentemente con altas dosis de esteroides. 2 artículos más para terminar sobre COVID-19 muy recientes. El registro de COVID-19 de la Sociedad Europea de Diálisis y Trasplante, observando ese tozudo 20-22% de mortalidad relacionada con COVID. Aquí arriba a la derecha tenéis en los 305 pacientes incluidos en el registro, un 10% no necesitó ingreso, la mayoría fueron ingresos y no requirieron UCI, y sin embargo de ellos un 15% falleció. A mí no me cabe duda que aquí hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que no tuvieron acceso a la UCI por su condición de enfermos renales, no lo puedo asegurar, pero mi impresión puede ser esa, porque si no, esa mortalidad en planta, esa mortalidad sin acceder a la UCI es muy alta y como veis, incluso los que consiguieron llegar a la UCI, la mortalidad es inferior a la supervivencia, con lo que, bueno, pues los que consiguieron entrar en la UCI, aquí hay diferencias entre países, entre regiones, entre ciudades, incluso entre hospitales. La combinación edad avanzada y fragilidad es sinónimo directo de mortalidad 50%, que no ocurre, por supuesto, en los trasplantados más jóvenes y no frágiles. La fragilidad es más importante que la edad, de nuevo lo vemos. Aquí vemos mortalidades muy altas en los frágiles, independientemente de la edad, mortalidades altas en la edad avanzada, incluso no frágil, y la combinación de ambas lo peor. Y por último, el último artículo francés, Kidney International, que acaba concluyendo una cuestión que para mí es algo contradictoria con lo que se repasa en todo el artículo, curiosamente, porque aconsejan que si hay una segunda ola, claro, esto es un artículo que se refiere a la primera, hay que cerrar de nuevo los programas. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que podemos, como luego en la última diapositiva comentaré, continuar trasplantando con seguridad, incluso en plena pandemia y en plena ola. Un toque de atención a lo que pasa con los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en el trasplantado renal después de haber tenido un episodio. La mayor parte de pacientes desarrollan anticuerpos después del episodio, eso es una buena noticia. La mala noticia es que el nivel de anticuerpo baja muy rápido en todos y que hasta un 64% no tienen ya IgG o tienen una positividad límite al mes 6. Y esto ocurre, como vemos aquí en esta gráfica de la derecha, tanto en los que están simplemente ingresados en la planta, en el que baja a los 6 meses a menos de la mitad la tasa de anticuerpos, como en los que están en la UCI. O sea que realmente la gravedad del episodio no garantiza la persistencia a largo plazo de los anticuerpos. En resumen de COVID-19 y trasplante, la infección por SARS-CoV-2 es más frecuente y grave en los pacientes trasplantados renales que en la población general. Por ello es imprescindible la prevención
y es particularmente crítica en los primeros meses post-trasplante. Una vez que el paciente en lista de espera ha superado un episodio de COVID, se podría trasplantar, una vez garantizado que ha superado con éxito la infección, y es urgente, y esto es una llamada por si algún responsable político me está escuchando, es urgente vacunar a todos los pacientes con enfermedad renal avanzada, se trasplanten o no. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Julio, por la excelente presentación que han hecho. Quiero, mientras conecta mi comoderadora, disculpar al doctor Carlos Jiménez, que debería estar aquí, pero al final no ha podido conectarse, ¿no? Entonces, le voy a ayudar yo a Esther en la moderación. Y tenemos una pregunta de la audiencia. Julio, te pregunta el doctor David Arroyo. Dice, muchas gracias por tu fantástica ponencia. ¿Hasta qué punto tiene sentido que sigamos valorando en el receptor la obesidad únicamente por índice de masa corporal y no con parámetros más adecuados como perímetro abdominal o composición corporal? Completamente de acuerdo. Yo creo que el índice de masa corporal es un indicador que simplemente nos dice cómo has conseguido subir o bajar ese peso. Tiene muy poco valor predictivo en supervivencia, tanto del receptor como del injerto, y hay que ir un poco más allá. Y hay que hacer seguramente masa magra, masa grasa, bioimpedancia. Lo del perímetro es una cosa que realmente está poco extendido en las unidades, el hecho de medirlo en las unidades de la consulta pretrasplante, pero yo estoy de acuerdo contigo, hay que ir un poco más allá, seguro. Muy bien. Bueno, a ver si se anima alguien. Mientras tanto, Esther, ¿alguna...? Julio, una pregunta, sí. Me ha encantado la charla, como siempre. Muchas gracias por dar esta exposición. ¿Tú crees que la terapia celular en el trasplante es como en oncología, como las CAR-T y han venido para quedarse? Yo creo que esto no es una terapia específica de un clon de linfocitos que se va a cargar una leucemia ni nada de eso. Es una cosa bastante más simple, entre comillas. Es toda una masa de células que teóricamente van a inmunomodular la respuesta alogénica y bueno, no es tan específico ni tan sofisticado como un CAR-T. Ahora, yo lo que sí creo es que por ese camino sí se puede avanzar y el futuro nos hará que seamos más específicos y que hagamos terapia celular más a la carta de lo que estamos haciendo ahora o que están haciendo ahora, porque nosotros no hemos participado en ninguno de estos ensayos, que son tratamientos con millones de células T reguladoras que se añaden a una terapia con tacrolimus. Bueno, eso es muy interesante. Hombre, parece que a nivel de infecciones podría ser relevante, pero en fin, no es esa confianza que te da ver los resultados en hematología y algunos incluso en oncología de una terapia que realmente arrasa con una neoplasia maligna muy seria, como puede ser una leucemia o un linfoma. Es posible hacer un CAR-T para evitar el rechazo agudo en pacientes especialmente sensibilizados, etcétera. Yo creo que todavía estamos un pelín lejos y que con los oncólogos nos llevamos como mínimo 10 años. Y otra, como te estoy siempre escuchando y siempre me alegra escucharte con tu fragilidad, que creo que te gusta mucho, ¿no crees que estamos un poco lejos porque lo que no veo es actividad o dinamismo en tratar esa fragilidad antes del trasplante renal? No veo iniciativas terapéuticas. Totalmente. Veo mucho trabajo de muy mal pronóstico, pero no veo techo terapéutico en eso. ¿Qué me cuentas, Julio? Nosotros nos hemos pasado la vida estudiando los anticuerpos, ya sabes, nos gusta la inmuno, nos gusta todo eso, y hay avances en el diagnóstico, hay avances en el manejo del paciente, etcétera, pero no acabo de ver yo muchos avances reales en el manejo del rechazo crónico, sí en la prevención. Ahora, de lo que se nos mueren los pacientes, y se nos mueren mucho más los frágiles que los robustos, es de una situación pretrasplante que tiene mucho que ver con una fragilidad que no resulta tan aparente a veces en la consulta de lo que luego resulta una vez que lo trasplantas y empieza a hacer las complicaciones. Estamos convencidos que hay que prehabilitarlos como ya se hace en cirugía oncológica, los cánceres de colon, los de vejiga de los urólogos, la cistectomía, se tiran durante meses preparando a esos pacientes con ejercicio, con nutrición, con psicólogo, con mindfulness y con 1000 cosas. Nosotros hemos empezado un ensayo clínico
Nosotros tenemos un FIS financiado para un ensayo clínico de prehabilitación que randomiza al paciente frágil y al robusto a recibir esa prehabilitación o no. Entonces, es muy difícil. Nuestros enfermos son muy complejos para ponerles a correr la cinta ni a hacer ejercicio 2 veces a la semana cuando los tenemos todo el día en el hospital dializándolo. Pero estamos empeñados en intentarlo porque nos parece que eso mejoraría mucho el pronóstico de la mitad de los enfermos que hacemos tan añosos y tan frágiles a la hora de someterlos a semejante cirugía y semejante tratamiento. Yo creo que hay que animarse y es costoso, pero hay que hacer algo con ellos. Julio, te preguntan si hay algún dato disponible sobre seguridad de las vacunas de las que disponemos ahora mismo en pacientes trasplantados y si piensas que se deberían vacunar a los trasplantados antes que a los mayores. Pues, menudas preguntas. Esa es de Portolés. Bueno, la primera es fácil. La primera es fácil. No hay ningún dato de seguridad en trasplantados. Aquí vamos a ciegas. Asumimos que van a ir perfectamente y lo que sí conocemos es cómo van los que no se vacunan, ¿eh? Esos van de pena. Muy mal. Entonces, en fin, yo creo que a poca seguridad que se haya visto en la población general deberíamos extrapolarlo. La mortalidad de un paciente de 90 años con COVID en nuestro hospital es del 38-40%. Esa mortalidad no es la de un paciente trasplantado de 50 años, es muy superior. Entonces, yo creo que no se debe decir, oye, hay que vacunar a los trasplantados, a todos los trasplantados primero y luego ya a los nonagenarios y octogenarios. No, yo creo que tienen que ir a la vez. Yo creo que hay que vacunar primero a las cohortes de población que tienen una mortalidad más alta. Los trasplantados la tienen, no digo nada a los trasplantados de 70 años o 75, que tienen una mortalidad del 40%, y cuando tienen la infección, pero es que las personas de más de 85 años sanas o no trasplantadas tienen una mortalidad altísima también, con lo que hay que hacer es vacunarlos de una vez, pero con la de AstraZeneca también. O sea, esta chorrada de decir, no, es que por encima de 55 años no te vamos a poner la de Oxford porque no hay un ensayo clínico que demuestre su eficacia. Hombre, ponerles la vacuna ya, que yo sigo teniendo brotes en mi unidad geriátrica al Hospital del Mar y en las últimas 3 semanas se nos han muerto 6 pacientes en un brote nosocomial y no estaban vacunados. Y esto no puede ser. Tenemos que vacunarlos ya. Muy bien, muchas gracias, Julio. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo, Estamos así casi que ya cenando. ya deberíamos, que nos va a echar el toque de queda encima. Bueno, pues agradecerte tu disposición a colaborar siempre con Somane y la excelente charla que nos has hecho, ¿no? Y ahora pues invito a la doctora Martín y a la doctora Rodríguez a que me acompañen en la despedida de estas actualizaciones.